Ángeles terrenales que con su sonrisa delatan su naturaleza divina. Por Fernando Illanes. Alguien muy cercano a mí tuvo una juventud muy desenfrenada. Pasó por la rebeldía típica de los años 70 con la era hippie. Tuvo descontrol con la palabra de sabiduría y ciertamente fue un pesar para su padre. Los años pasaron y esta persona fue siendo más sobria cada vez y se esforzó por ser una mejor persona ante la opinión de quienes le rodeaban, incluyendo sus hijos y esposa. Tuvo un último hijo más, el cual nació con síndrome de Down. Ya su hijo con síndrome ya tenía más de 8 años y era siempre el bebé amado por esta persona. Además que lo había vuelto muy sensible y amoroso con los demás. Sin lugar a dudas, hoy esta persona es una persona muy espiritual y con un temor de Dios elogiable. En cierta ocasión de mi inmadurez como joven, que no había pasado aún los 20 años siquiera, llegué a pensar sobre esta persona con su hijito con síndrome. El Señor le castigó por su descontrolada vida. La vida descontrolada sin palabra de sabiduría que tuvo hizo que le naciera un hijo así. Pido disculpas por mencionar tan tonto razonamiento de mi juventud, pero lo hago para que otros que piensen similarmente dejen de hacerlo. Al paso de los años, hasta hoy, veo a esta persona con un amor infinito por su hijito, con un cambio espiritual abismal al que pretendía alcanzar antes de que le naciera su hijito. Por lo que hoy puedo testificar el correcto razonamiento sobre esta persona y su hijito con síndrome. El Señor le confió un bello ángel que no tiene la más mínima oportunidad de pecar para que la obra de Dios se refleje en ellos dos, padre e hijo. Cuando le trajeron al Señor un hombre que había nacido con un impedimento físico, ceguera, los discípulos le preguntaron: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Cuando los padres se enteran que su hijo tendrá síndrome de Down, generalmente despierta preguntas similares a la que le hicieron al Señor. ¿Qué clase de persona será? ¿Qué le hará a la gente? ¿Cuáles serán sus sueños y angustias? ¿Seremos capaces de enseñarle? ¿Por qué nació mi bebé de esta manera? ¿Qué hicimos mal? Afortunadamente, el gran pacificador dio una respuesta perfecta y brillante para consuelo de los padres. Ni éste pecó ni sus padres, sino que fue para que las obras de Dios se manifestasen en él. En base a esta respuesta del Señor, se puede responder cada pregunta de las mencionadas. El elder Rimsey Talmage dijo lo siguiente: el pecado, según su definición técnica, consiste en la violación de la ley, y en este sentido limitado puede cometerse el pecado inadvertidamente o en la ignorancia. Sin embargo, en vista de la doctrina de las Escrituras relativa a la responsabilidad humana y a la justicia infalible de Dios, claro es que en sus transgresiones, así como en sus hechos justos, el hombre será juzgado de acuerdo con la habilidad que tenga para comprender y obedecer la ley. Es claro y científicamente demostrado que hay niveles en la comprensión de quienes tienen el síndrome de Down. Por lo tanto, algunos comprenden y razonan un poco más que otros, pero todos coinciden en la ternura y dulce dependencia emocional que todos ellos tienen por sus padres o tutores. Con los años, algunos llegarán a entender que algo les es prohibido y aún así se animan a desobedecer. Tal comportamiento de ninguna manera alcanza a lo que es pecado. Quienes tienen el síndrome no reconocen la maldad entre el bien y sus desobediencias no son rebeldías maliciosas. Ellos no tienen capacidad de sentir tentación por algo que ellos saben que es pecado. Sin embargo, es muy generalizado el hecho de que sienten y expresan con sinceridad amor y amistad y nos regalan angelicales sonrisas. La ventaja abismal que ellos tienen sobre nosotros radica en la siguiente pregunta que el elder McConkie responde: ¿qué pasará a los que tienen capacidades mentales limitadas? Ellos son como niños pequeños porque nunca llegan a una edad mental de responsabilidad. Si por causa de una deficiencia física o por cualquier otro motivo desconocido llegan a la madurez espiritual y moral, nunca serán juzgados responsables por los pecados que puedan cometer. Por lo tanto, no necesitan el bautismo, pues viven en Cristo y recibirán en la eternidad la misma herencia que todos los niños. Después de revelar que los niños están redimidos desde la fundación del mundo por el sacrificio expiatorio de aquel que murió para salvarnos, y de especificar que Satanás no tiene poder para tentarlos hasta que lleguen a la edad de responsabilidad,
el Señor aplicó los mismos principios a aquellos que sufren deficiencias mentales. Y además os digo, ¿a quién de los que tienen conocimiento no le he mandado yo que se arrepienta? Y en cuanto al que no tiene entendimiento, me reservo el derecho de hacer con él de acuerdo con lo que está escrito. ¿Y qué está escrito? En este punto es importante recordar lo que dice Jacob. Por tanto, él, Dios, ha dado una ley, y donde no se ha dado ninguna ley, mentes que no distinguen del mal y el pecado, no hay castigo, y donde no hay castigo no hay condenación, y donde no hay condenación, las misericordias del Santo de Israel tienen derecho a reclamarlos por motivo de la expiación, porque son librados por el poder de él, porque la expiación satisface lo que su justicia demanda de todos aquellos a quienes no se ha dado ley. El profeta Mormón le escribió una carta a su hijo Moroni, en la cual expresaba su indignación por el insulto que era que algunos hombres creían que los bebés y los niños que no tienen ley, mentes que no distinguen el mal y el pecado, debían ser bautizados, porque aquí todos los niños pequeñitos viven en Cristo, y también todos aquellos que están sin ley, mentes que no distinguen el mal y el pecado. Porque el poder de la redención surte efecto en todos aquellos que no tienen ley. Por tanto, el que no ha sido condenado, o sea, el que no está bajo condenación alguna, no puede arrepentirse, y para tal el bautismo de nada sirve. Antes bien, es una burla ante Dios el negar las misericordias de Cristo y el poder de su Santo Espíritu, y el poner la confianza en obras muertas. He aquí, hijo mío, esto no debe ser así, porque el arrepentimiento es para aquellos que están bajo condenación y bajo la maldición de una ley violada. Quizá nos preguntemos, ¿por qué ellos nacieron con esta ventaja redentora? El Elder McConkie nos ayuda de nuevo. El presidente Joseph Fielding Smith me dijo una vez que debemos suponer que el Señor sabe y dispone de antemano quiénes morirán en la infancia y quiénes quedarán aquí para pasar por las pruebas que necesiten. Esto está de acuerdo con las palabras de José Smith. El Señor se lleva a muchos aún en su infancia, a fin de que puedan verse libres de la envidia de los hombres y de las angustias y maldades de este mundo. Son demasiado puros, demasiado bellos para vivir sobre la tierra. En base a lo citado del Elder McConkie, hay dos seres que son redimidos con ventaja sobre nosotros: los que mueren sin llegar a la edad de responsabilidad, bebés a 7 años, y los que no tienen ley por su falta de entendimiento. ¿Por qué? Porque son demasiado bellos y puros, y entre ellos hay razones por las que unos mueren y otros viven sin ley, la cual para mí es que los que se quedan vivos sin ley serán de ayuda angelical en la tierra para quienes necesitan una motivación bella para aferrarse al Señor. Es mi sentir que ellos eligen quedarse en la tierra para así ayudar a sus padres y hermanos. Todo esto movido por un gran amor por ellos en la vida preterrenal, cuando no eran padres e hijos, sino hermanos. Estos ángeles piden nacer para ayudar a sus amados hermanos de la vida preterrenal, que ahora serán sus padres y hermanos. Quienes nacen con síndrome de Down no pueden pecar, y si no pecan son como ángeles, además que su bella sonrisa delata su estado angelical. Ellos nacen con ventaja abrumadora sobre nosotros, y por ello son el estabilizador de la humanidad y sensibilidad de los padres. Ellos nos recuerdan la fragilidad de esta vida y de su necesidad y la nuestra para plenitud en las eternidades. Durante su tiempo con nosotros nos encontramos pensando y hablando con ellos como nuestro angelito, nuestro pequeño rayo de sol, la luz de nuestras vidas. Así que al final la antigua pregunta en su antiguo fariseo: ¿quién pecó, este hombre o sus padres? ¿Por qué nacen así? ¿Qué hicimos mal? La respuesta es la del Maestro: ni este pecó ni sus padres, sino fue para que las obras de Dios se manifiesten en él. El Elder Boyka Packer dijo algo hermoso referente a estos ángeles terrenales y a sus padres: vosotros, padres, y vuestras familias, cuyas vidas requieren constantes ajustes debido a la presencia en el hogar de alguien que sufra impedimentos y cuyos recursos y tiempo deben dedicárselos a ellos, sois héroes especiales. Vosotros manifestáis las obras de Dios en cada pensamiento, en cada gesto de ternura y de cuidado que externéis a esa criatura tan querida.
No importan las lágrimas ni las horas de pena y desconsuelo. No importa los momentos en que sintáis que no podéis soportar un día más. Vosotros estáis viviendo los principios del Evangelio de Jesucristo en una pureza excepcional y de paso os estáis perfeccionando. Ahora bien, en todo esto debe haber equilibrio, pues hasta los incapacitados deben tener la responsabilidad de labrar su propia salvación. Cuanto más naturalmente se puedan aplicar en ellos las normas de comportamiento y disciplina, tanto más felices serán. Bien vale la pena hacer lo que haya que hacer por cada centímetro de mejoría física y mental. El profeta José Smith dijo que todas las mentes y espíritus que Dios ha enviado al mundo están capacitados para progresar. Veo la obra de Dios en quienes cuidan de estos ángeles. Veo la obra de Dios cuando estos ángeles motivan a sus padres a la humildad y al acercamiento más íntimo con Dios. Cuando el elder Boyd K. Packer dijo, los incapacitados tienen la responsabilidad de labrar su propia salvación, es porque cuando ellos resuciten en un estado perfecto de gloria en el milenio, esperando despertar junto a sus padres para que ellos puedan tener noviazgo y pedirles consejo a sus padres de cómo enamorar a alguien, y así un día nuevamente les pidan ayuda para pedir matrimonio y además puedan todos estar en el templo el día de su sellamiento. Simplemente es un plan perfectamente bello de nuestro amado Padre Celestial. Mis amados hermanos y hermanas, testifico de ángeles, tanto de la clase celestial como de la terrenal. Al hacerlo, testifico que Dios nunca nos deja solos, nunca nos deja sin ayuda en los desafíos que enfrentamos, ni lo hará mientras dure el tiempo o exista la tierra, o haya sobre la faz de ella un hombre, o mujer, o niño a quien salvar. A veces, como grupo o individualmente, quizás sintamos que estamos alejados de Dios, expulsados de los cielos, perdidos y solos en lugares oscuros y lúgubres. Muchas veces esa angustia la creamos nosotros mismos, pero aún en ese caso, el Padre de todos nosotros nos cuida y nos ayuda, y siempre hay ángeles que van y vienen a nuestro alrededor, visibles e invisibles, conocidos y desconocidos, mortales e inmortales.